Reporte 100. Alberto Vizcarra es integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua en Ciudad Obregón, donde también, por cierto, ayer tuvieron todo un día sin agua en Ciudad Obregón. Alberto, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Qué bueno que mencionas al final de tu comentario la situación de Obregón, porque se tiende a pensar en que el problema del agua es el Hermosillo. Sí. Se tiende a pensar que el eje de todo el plan hídrico en Sonora es robustecer crecientemente las disposiciones de agua para la ciudad capital, dado los grandes proyectos inmobiliarios que se asientan allí, y desconocer que el problema hídrico es de todo el estado, porque Sonora, no solo por este episodio de sequía, sino por el crecimiento poblacional y la infraestructura de hace 35, 40, 50 años que tenemos, ya está rebasada en cuanto a aprovechamientos por la demanda creciente de una población en todo el estado. De tal manera que Sonora es un estado deficitario en cuanto a disponibilidad de agua, y ahí que siempre nosotros, Juan Carlos, nos opusimos a la idea del acueducto Independencia, no solo por el despojo de las aguas hacia el sur, que le corresponden por derecho a la tribu yaqui, a los municipios del sur de Sonora y a las actividades productivas en general, principalmente relacionadas con la producción de alimentos. No solo por eso, sino porque el acueducto Independencia nunca se propuso resolver el problema deficitario de agua de Sonora. El acueducto Independencia se propuso equívocamente repartir agua que no alcanza, y eso lo que hace es profundizar el estrés hídrico de Sonora en su condición deficitaria, más en una cuenca del río Yaqui que ya, como está establecido por los propios estudios de Conagua, acusa una condición de déficit en tanto sus escurrimientos y la demanda que tiene. Entonces estamos frente a un problema que no es por presunción, pero nos da la razón, porque siempre hemos defendido una política de gestión de más agua y no el reparto de lo que no alcanza. El gobierno anterior, el gobierno de Padres, de otra manera el gobierno anterior, se empeñaron en sostener el acueducto Independencia a pesar de sus ilegalidades, a pesar de su inviabilidad técnica, a pesar del absurdo de estar repartiendo lo que no alcanza. Y hoy la naturaleza le está dando cachetadas en la cara a todos esos que defendieron esa aberración, que desgraciadamente por inercia en mucho se está aceptando por el gobierno actual, alegando una insustituibilidad del acueducto cuando esto es falso. Alberto, ¿por qué no tuvieron agua en Obregón ayer? ¿Por qué hubo cortes generalizados del servicio en Ciudad Obregón, del agua potable, de la llave? Bueno, hubo problemas por una reparación de unas tuberías de suministro. Sí. Y lo que pone en riesgo el abasto para el consumo doméstico en Obregón, pues no son esas fallas. Lo que lo pone en riesgo es que la presa de Loyachic está descendiendo casi al 15-14% en su almacenamiento. Sí, de hecho ya se ven los vestigios de lo que fue una población ahí que quedó anegada por la presa, ¿cierto? En efecto, se ven esos vestigios, pero también se ve que la bocatoma que corresponde al Canal Alto, que transporta agua hacia una parte de la ciudad, esa bocatoma va a reclamar, como se hizo en el 2003, porque ya tenemos la enseñanza del 2003, va a reclamar bombeos del vaso de la presa para poderla subir, porque ya no sale por las compuertas, para poderla subir y que abastezca. Se tienen el Loyachic ahorita prácticamente seco, la presa Loyachic está seca. ¿El Novillo cómo está? La toma del Novillo, recuerdo el año pasado el alcalde sustituto Fermín González había comentado que si no llovía, la toma del acueducto Independencia iba a quedar por arriba del cuerpo de agua, es decir, ya no tendría la manera de jalar agua. Hace unos días le pregunté a un investigador del Colegio de Sonora y me decía el investigador del Colegio de Sonora que estaba justamente en el límite de donde puede jalar la toma del acueducto de Independencia, el agua del Novillo por el embalse. ¿Cómo está el Novillo?
Bueno, si tú observas los almacenamientos de las tres presas que comprenden el sistema de la cuenca del río Yaqui, tú vas a ver que el mayor almacenamiento se encuentra en el Novillo. Sí. Es el mayor porcentaje de almacenamiento se encuentra en el Novillo, porque prácticamente casi se vació la angostura, aguas arriba del Novillo, y se están reteniendo las aguas en el Novillo, afectando obviamente los almacenamientos aguas abajo en el Ubiachi, precisamente para darle viabilidad a la operación del acueducto. Algo que confirma lo que acabo de mencionar hace un momento y lo que hemos sostenido durante esta última década, que esa obra es una aberración en tanto que no le aporta más agua a los requerimientos de Sonora, vuelvo a decir de Sonora, no solo de Hermosillo. Es un error planificar la política hídrica en función de los requerimientos de un plan de expansión inmobiliaria de la ciudad de Hermosillo, cuya presión viene de quienes hacen negocio con esos proyectos inmobiliarios a costa de sacrificar el crecimiento, el desarrollo, las oportunidades de otras regiones. Eso se tiene que corregir en lo inmediato, sí. Se tiene que corregir de manera emergente. Yo creo que lo que está planteando el gobernador, que finalmente está admitiendo que tenemos que incursionar en la desalación de agua de mar, algo que desgraciadamente no lo admitió durante la campaña, pero ahorita lo está admitiendo porque la realidad es muy elocuente y a veces violenta, como está ocurriendo en este momento. Yo creo que eso se debe retomar, pero no como un plan teórico a futuro, sino como un plan emergente. La desaladora se debe de construir eventualmente en una ampliación de lo que ya está iniciado en la zona del Cochori para abastecer Guaymas en Palma Hermosillo. Se debe construir a la misma velocidad que se construyó el mamotreto del acueducto Independencia. Sí. Eso es lo que se está reclamando ahorita, si verdaderamente, como el gobernador lo plantea, lo quiere dejar como un legado para los sonorenses y resolver para siempre, resolver en lo fundamentado, como él lo plantea por 30 años, el problema de desabasto de agua que padece Sonora. Eso obviamente implica cancelar la operación ilegal del acueducto Independencia. Sí. Algo que resulta muy contradictorio, que se esté planteando se esté admitiendo una política de gestión de más agua y al mismo tiempo en esta condición de sequía se eche a andar una tercera bomba del acueducto Independencia. Es verdaderamente un despropósito, un desdén, un desprecio por la parte sur del estado, en donde prácticamente se está diciendo, bueno, si el agua es poca, a los especuladores de Hermosillo les toca. Sí, ¿cómo está esto de la tercera bomba? Ayer le preguntaban reporteros al presidente municipal sobre esta tercera bomba del acueducto Independencia. Hemos estado buscando la Comisión Estatal del Agua toda esta semana para preguntar sobre esa tercera bomba y no nos han respondido aquí a este espacio de noticias, y decía el presidente municipal, es un asunto que tiene que ver la Comisión Estatal del Agua. No dijo que no había pasado, tampoco dijo que sí había pasado, pero ustedes tienen ya información en ese sentido. ¿Qué significa esto de la tercera bomba? Bueno, ellos hicieron circular, aunque ya no le dieron más vista, una especie de boletín para tratar de explicar la puesta. Me refiero a la autoridad municipal. Sí. No propiamente a Conagua, que efectivamente Conagua pues está en un silencio complaciente en todo esto. Lo que dice la autoridad municipal es que no es para extraer más agua con esa tercera bomba, ¿no? Sí. Y que solamente es para reponer 200 litros por segundo que por X motivos no se habían extraído del sitio del Novillo. Entonces, para reponer 200 litros por segundo tendrían que extraer, dice el boletín, 1.200 litros. Hay una contradicción insalvable ahí cuando se dice que están echando a andar una tercera bomba para extraer la misma agua. Eso simplemente, pues, ¿quién lo salva, no? ¿Para qué ocupas una tercera bomba si vas a extraer la misma agua que estás extrayendo con dos? Eso es una contradicción insalvable. Lo otro que es insalvable es que, y ahí sí tanto de una manera el gobernador y de otra manera el alcalde de Hermosillo, están diciendo que
que solamente se está extrayendo con el acueducto Independencia lo acordado. Lo acordado no es un derecho. Lo acordado es una herencia corrupta de los acuerdos entre el gobierno de Peña Nieto, Padres y Conagua, que dispusieron a extraer arbitrariamente y por la fuerza ese volumen de agua, como lo vino a decir aquí Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación del gobierno de Peña Nieto. Vamos a extraer este volumen de agua por mientras se resuelven los asuntos de fondo que están en litigio con relación al acueducto. Es decir, vamos a violar las disposiciones y las acciones suspensivas de la parte judicial que disponen que mientras se resuelven los asuntos de fondo, se suspenda la operación del acueducto Independencia, que es la disposición legal que protege al afectado. Lo que vino a decir Osorio Chong es, vamos a violar la ley por mientras se resuelven los asuntos de fondo. Esa herencia es la que se sigue aceptando por parte de este gobierno en el ámbito estatal, federal y municipal. No hay ningún derecho a extraer un solo metro cúbico del sitio del Novillo porque esta obra está operando en forma ilegal. Por eso se canceló el acuaférico, no se canceló, sino se metieron los amparos y se otorgaron los amparos a la tribu Yaqui, porque el acuaférico es una extensión de la ilegalidad del acueducto Independencia. Esto se tiene que corregir. No vamos a unificar a Sonora manteniendo una política de robo, de despojo, de violación a la ley, de violación al Estado de Derecho, si no corregimos estas cosas. Y las corregimos de fondo, atendiendo a lo que ahora está admitiendo el gobernador, de que se requiere una política de gestión de más agua, que eso es lo que nosotros hemos sostenido desde hace 12 años. Juan Carlos, nosotros no somos el origen del conflicto, nosotros somos los afectados y en esa condición no tenemos ni hemos tenido una respuesta reaccionaria. Siempre hemos tenido una respuesta de apego a la solución y nos unimos al esfuerzo que está planteando el gobernador en la perspectiva de que se corrija una política hídrica que reparte lo que no alcanza con gestión de más agua. Sí. No se puede decir que estamos con la desalación y vamos a dejar el acueducto porque el acueducto ya creó dependencia. ¿Por qué vas a dejar una obra que perjudica, que no aporta más agua y al mismo tiempo vas a disponer una política de más agua? Esa es otra contradicción insalvable. Sí, Alberto Vizcarra, le agradezco mucho su intervención esta mañana. Estamos atentos para seguir conversando sobre este tema, si le parece. Claro que sí, Juan Carlos, yo te agradezco el espacio y la buena disposición profesional y periodística que tú has tenido para este episodio. Gracias, Alberto Vizcarra, integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua desde Ciudad Obregón. Bueno, ahí está la postura de este movimiento que se ha opuesto a la operación del acueducto, construcción en su momento y operación del acueducto Independencia, ahora en el contexto de la falta de agua en Hermosillo y... Reporte 100.